El millonario se une a la mendiga negra en un proyecto que transforma dolor en amor y esperanza. En una ciudad donde rascacielos brillantes se alzaban como gigantes de cristal, un millonario llamado Alejandro caminaba por las calles, enfrentándose a la realidad de su propia superficialidad. Vestido de traje caro y con un reloj que costaba más que la casa de muchas familias, parecía tenerlo todo. Pero a cada paso, el eco de risas y conversaciones fugaces chocaba con el murmullo de quienes luchaban por sobrevivir, quienes se escondían entre las sombras de ese mismo brillo. El contraste era desgarrador. Un día, mientras se paseaba distraído, algo inusual captó su atención. Una mujer de piel oscura, con una mirada firme que desafiaba el mundo, se erguía frente a un grupo de personas. Esperanza, como se presentó, contaba historias de su vida en la calle, con una voz que resonaba con fuerza. Sus palabras eran cuchillos que cortaban la indiferencia de los transeúntes. Hablaba de la lucha diaria, de la desesperación y la esperanza que se enterraba entre los escombros de la ciudad. La vida de ella era un reflejo crudo de lo que Alejandro había ignorado todo este tiempo. Algo en esa conexión instantánea hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. La verdad humana de Esperanza lo atrapó. Poco a poco se dio cuenta de que no podía dar la espalda a su realidad. Decidió unirse a ella, a construir un proyecto comunitario que transformara el dolor en amor y esperanza. Era algo más que ayudar, era buscar redención de su propia vida vacía. Sin embargo, no todo sería un camino de rosas. Las primeras dificultades florecieron rápidamente. Con cada esfuerzo que hacían para atraer voluntarios y recursos, Alejandro se enfrentaba a sus propios prejuicios. La mirada crítica de la sociedad era un peso que sin duda lo hacía tambalear. Además, había alguien que observaba atentamente desde las sombras: Don Héctor, un empresario rival que planeaba construir un lujoso centro comercial en el terreno que querían transformar. La ambición de Héctor era un monstruo que amenazaba de muerte cualquier atisbo de esperanza. A medida que Alejandro y Esperanza se volvían más cercanos, ambos compartían sus traumas, sus miedos. La dureza de la vida en la calle dejó una huella imborrable en Esperanza, y al revelar sus secretos, comenzó a aparecer una grieta en su relación. Alejandro se debatía entre el deseo de seguir adelante con su sueño y sus compromisos como millonario, como si dos mundos, dos vidas se encontraran en un mismo plano. Ni bien empezaron a hallar una forma de luchar juntos, un percance inesperado amenazó con desmoronar su arduo trabajo. El ruido del caos se acercaba, y Alejandro sintió la presión en su pecho. Podía perderlo todo. La chispa de cambio que ellos representaban podía extinguirse para siempre. Sin embargo, en medio de todo el ruido, había un susurro de revolución en el aire. Esa ciudad gris no podía apagar completamente la luz que empezaban a construir. Pero, ¿sería suficiente? ¿Lograrían desatar el bombardeo de sus demonios internos y a la vez luchar contra Don Héctor antes de que fuera demasiado tarde? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante.
Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El ruido de la ciudad se tornó una sinfonía de caos, mientras Alejandro sentía cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. La tensión en el aire era palpable, y miradas curiosas se volvían hacia ellos, preguntándose qué harían a continuación. Pero lo que nadie esperaba fue el grito desgarrador que resonó en las calles. Un grito que parecía desgarrar el mismo tejido de la realidad. ¡Deténganse! Una figura apareció de la nada, empujando a la multitud. Era un niño de no más de 10 años, con la ropa raída y los ojos llenos de miedo. Su pequeño cuerpo temblaba mientras señalaba un punto lejano, donde una nube de humo comenzaba a levantarse a medida que las llamas devoraban un viejo edificio. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. ¡Ese es el centro comunitario!, gritó, el pánico apoderándose de su voz. Las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Lo habían perdido ya? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Atraída por el fuego, él miró a Esperanza. Ella tenía el rostro pálido. La determinación había desaparecido. Era como si el mundo que habían comenzado a construir se hubiera desvanecido en un instante. Antes de que pudiera reaccionar, Esperanza se lanzó hacia la dirección del fuego. ¡Vamos!, gritó, y sin dudar Alejandro la siguió. La adrenalina corría por sus venas. El olor a humo y el fuerte crepitar de las llamas les llenaron los pulmones. Allí estaban, ante su sueño, ardiendo. Pero no fue el fuego lo que los dejó helados. Fue la figura que emergió de las llamas. Un hombre en llamas, gritando desesperadamente. ¡Ayúdenme! La voz resonó como un eco de tormento. Alejandro se sintió paralizado. No era solo un hombre cualquiera. ¡Ea, don Héctor! Su rostro, cubierto de hollín, mostraba una mezcla de miedo y rabia. «¡Esto es tu culpa!», le gritó Alejandro, pero la verdad era más compleja. ¿Cómo había llegado don Héctor allí? ¿Estaba realmente atrapado? ¿O era parte de un juego macabro? Mientras la multitud se agolpaba, el caos aumentó. Las sirenas se escucharon a lo lejos, pero parecía que el tiempo se detuvo. Alejandro y Esperanza intercambiaron una mirada intensa. Sabiendo que tenían que tomar una decisión rápida, sacar a Héctor significaba arriesgarse. ¿Quién garantizaba que no intentaría arruinar sus esfuerzos nuevamente una vez a salvo? Y fue entonces, en medio de la confusión, que la verdad brotó. ¡Esperanza! Alejandro la llamó, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Él es el responsable de la demolición de las calles que afectó a la comunidad. Este fuego puede ser su táctica. Su voz se alzó entre el murmullo de la multitud. Cada palabra era como una bomba que estallaba en la mente de todos los que habían estado observando. Los murmullos se convirtieron en gritos. ¿Podría don Héctor haberlo planeado todo? La conexión de Esperanza con la comunidad comenzaba a tambalearse. La gente no solo dudaba de don Héctor, también
Cuestionaban a Alejandro, que había estado en su lado. ¡O a él no le importa! Exclamaron algunas voces con rabia. El caos era absoluto. Esperanza estaba en el centro de esa tormenta. Con manos temblorosas, miró a Alejandro y luego a Héctor. ¿Qué hacemos?, preguntó, la voz quebrada. La urgencia del momento la envolvía, pero sobre todo el miedo a perderlo todo. ¿Se atreverían a arriesgarlo todo por alguien que puede que no valiera la pena? En ese momento, Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Su propia lucha, su propósito, todo lo que había creído se tambaleaba. ¿Realmente estaban construyendo un sueño? ¿O ardiendo en una trampa? El reloj marcaba el tiempo y el fuego no se detendría. La decisión los miraba a los ojos y en ese instante se sintieron atrapados, no solo entre las llamas, sino entre las verdades que nunca imaginaron enfrentar. ¿Salvarían a Héctor? ¿Y a qué costo? ¿O dejarían que se consumiera en su propio fuego antes de que se extinguiera su esperanza? El caos se apoderó de la escena. La multitud, ahora dividida entre el pánico y la curiosidad, se agrupaba alrededor de don Héctor, atrapado en medio de las llamas. Alejandro sintió el sudor correr por su frente mientras luchaba por encontrar una salida a esa locura. Pero ¿cómo podían salvar a alguien que podría haber arruinado sus sueños? ¡Esperanza! ¡Tenemos que irnos! La voz de Alejandro sonó más fuerte, pero su cuerpo seguía inmóvil como una piedra. En su mente, una tormenta de confusión se desataba. La presión del miedo se transformaba en certeza. No podían ayudar a Héctor. Era mejor dejarlo allí, que la justicia lo alcanzara. Pero en ese instante, algo inesperado estalló en su pecho. ¡Alejandro!, gritó Esperanza. Sus ojos reflejaban la desesperación. Si no lo salvamos, todo lo que hemos hecho no habrá valido la pena. De pronto, una figura emergió de la multitud. Era un hombre alto y delgado, con una chaqueta raída. Alejandro parpadeó y su corazón se detuvo. «Santiago», murmuró, el nombre resonando como un eco familiar. Era un viejo amigo, perdido en el tiempo, alguien de su pasado que lo había acompañado durante meteóricas fiestas y momentos de gloria. Pero en este instante, Santiago traía consigo un secreto desgarrador. Alejandro, su voz cortante atravesó el caos. «Debes saber la verdad». ¿Qué verdad? Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Esperanza y la multitud lo miraban con inquietud. Santiago, con una mirada intensa, se posicionó delante de Alejandro, sin poder despegar su mirada de Héctor en llamas. «Don Héctor no es solo un rival», dijo con voz baja. Él es tu padre». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que el aire le faltaba. «No, no puede ser, eso no es posible». Su mente giraba. Recuerdos, fragmentos de su infancia, sus visitas a ese enorme edificio donde Héctor estaba a cargo. ¿Por qué nunca lo supo? Un muro se alzó en su corazón. ¿Cómo enfrentar esa realidad? «No tengo tiempo para eso», gritó, la rabia y la confusión retumbando en su voz. «Es un monstruo. Quiero que se consuma». Pero a medida que decía esas palabras, algo se encendía en su interior. Tenía que pensar, tenía que decidir. ¿Salvar a su padre, un hombre que había hecho todo por ganar poder? ¿O dejarlo morir? Mientras los sonidos de sirena se acercaban, Santiago no se movía, apretando los labios como si la verdad estuviera hecha de cristal roto. No se trata solo de salvarlo. Todo lo que conoces, tu vida, tu riqueza, todo ha sido parte de esto. Es más grande de lo que imaginas. La gente que sufre, el proyecto, los edificios. Multitud murmuraba.
Los rostros de asombro se tornaron en miradas acusadoras hacia Alejandro. Sus palabras comenzaban a calar profundo, como agujas en sus corazones. ¿Creían que él era parte de ese engaño? ¡Deja de hablar! Alejandro sintió la rabia mezclada con el dolor. ¿Qué es lo que pretendes? Las llamas crecían y el temblor llegó a sus manos. La corazonada de que todo se estaba desmoronando, acompañada por el eco de lo que había creído. Pero entonces, esperanza. Con lágrimas en los ojos, lo miró con tal intensidad que Alejandro sintió una conexión más allá del caos. ¿Qué harás, Alejandro? ¿Vas a dejar que el fuego consuma todo? Un grito desgarrador atravesó el aire. ¡Ayúdenme! Era don Héctor, su rostro ahora más demacrado. El aire en su voz era de desesperación auténtica. Alejandro sintió un tirón en su pecho, como si dos vidas estuvieran luchando dentro de él. No puedo, pensó. Pero mientras se preparaba para volverse, Santiago avanzó un paso más, bloqueándolo. Tienes que decidir, Alejandro, no solo tu futuro, sino el de todos. En ese momento, un estallido se escuchó. Una explosión repentina sacudió el suelo. Uno de los edificios cercanos colapsó, y una nube de polvo y escombros salió. Volando como una ola implacable, la multitud gritó, y Alejandro se dio cuenta de que todo había cambiado en un instante. El caos ahora era mayor. El fuego había reclamado terrenos que no habían esperado calcular. Y en medio del polvo y la confusión, Alejandro comprendió la magnitud de lo que estaba a punto de perder. La elección que debía hacer era más grande que él mismo. ¿Sería capaz de encontrar su camino entre el fuego y la verdad? Uniendo lo que había sido arrancado de su vida. Allí, frente a las llamas y la incertidumbre, un nudo se formó en su estómago. Una voz dentro de él clamaba, pero el eco del caos resonaba con fuerza. ¿Cuál sería la verdadera naturaleza del amor? ¿Y qué camino estaba destinado a tomar? La respuesta estaba más allá de las llamas. Iban a necesitar más que solo valor para cruzar. El caos se apoderó de la escena. La multitud gritaba, las llamas devoraban el lugar, y Alejandro se encontraba paralizado. El sudor le recorría la frente, mientras sus ojos se movían del fuego a la desesperación de don Héctor. Pero entre el ruido, un fuerte estallido lo desorientó aún más. La cortina de humo se espesoró y el aire se tornó irrespirable. De repente, el sonido de un fuerte crujido provocó un silencio casi fantasmagórico. Todo el mundo contuvo la respiración, y un segundo después, una enorme parte del edificio se colapsó. Una nube de escombros voló por los aires, y Alejandro sintió una sacudida en el pecho. El impacto se sintió como un golpe directo, y el caos se transformó en un torbellino de pánico y gritos. ¡Aléjate!, gritó Esperanza, intentando arrastrar a Alejandro hacia un lugar más seguro. Pero él permanecía fijo, atrapado entre la decisión de salvar a don Héctor y la necesidad de huir. En ese instante, su mente se nubló y el horror se apoderó de él. Y en medio de todo, se escuchó un grito desgarrador. Pero no era el de don Héctor, era Santiago. Alejandro, no lo hagas. El tono de su voz tenía una urgencia desgarrante. Alejandro se giró para mirarlo, sus ojos amplios de terror. ¿Qué?, preguntó, sintiendo que su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué sabes? La multitud se agolpaba, los murmullos crecían,
y la incertidumbre envolvía todo. ¡Comadre!, gritó Santiago con toda su fuerza. Tu madre está involucrada en esto. Ella estaba con don Héctor. Él no es solo tu padre. Ella sabía todo. Las palabras resonaron con fuerza, como si fueran balas disparadas a su corazón. Alejandro sintió que el suelo se desvanecía. No, eso no puede ser cierto, balbució, incapaz de aceptar la dura realidad. El dolor cruzó su rostro y las miradas se volvieron hacia él. La multitud, escuchando cada palabra. Ella está en el centro de todo. Es su socio. Santiago exclamó, su mirada llena de desesperación. Te ha mentido toda tu vida. Lo que has vivido es una farsa. Alejandro se sintió mareado. Recordó momentos de su infancia, sonrisas y abrazos que ahora se sentían como un engaño. No, murmuró, su voz temblando, mientras la realidad se iba desmoronando ante sus ojos. Los murmullos se intensificaron, y Alejandro percibió la desconfianza en los rostros de la multitud. «¡Ustedes están equivocados!», gritó, pero no había convicción en su voz. La verdad comenzó a calar entre los miembros de la comunidad, cuestionando todo lo que sabían acerca de su vida. Y en ese momento de confusión, una figura aparecía entre el humo y la distancia. Era su madre, Ana, con el rostro cubierto de cenizas y ojos que reflejaban miedo y tristeza. «¡Alejandro!», gritó, extendiendo la mano. «Déjamelo explicar». La multitud observaba, atrapada entre la angustia y la curiosidad. Alejandro sintió el corazón en un puño. ¿Cómo podía ella estar allí, justo cuando todo había estallado? Era como si el universo estuviera colapsando sobre él. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», Alejandro le gritó, su dolor brotando con cada palabra. «¿Qué has hecho? ¿Qué tienes que ver con don Héctor?». La ira y la tristeza se mezclaban en su voz. Ana tambaleó hacia él, lágrimas en los ojos. «No era lo que pensabas. Él te ha utilizado desde siempre. Yo solo traté de protegerte». Pero el intento de su madre de explicarse fue ahogado por el ruido que los rodeaba. La mirada de la multitud se volvió aún más inquisitiva. «No se trata de protegerlo», gritó Santiago con la intensidad del caos a su alrededor. «Se trata de salvar a todos. Ella ha estado aliándose con el enemigo». Alejandro sintió la presión del mundo sobre sus hombros. Entre el ruido y el fuego, las llamas seguían creciendo. Su vida ahora era un campo de batalla. ¿Podría creer en su madre? ¿Ella siempre había estado de su lado? La realidad se tambaleaba, y con cada segundo el fuego ardía más fuerte. Dispuesto a consumirlo todo, la encrucijada era la misma: salvar a su madre, quien lo había traicionado, o dejar que todo se consumiera en el fuego de las verdades. Pero dentro de él un grito clamaba por justicia y por la verdad. ¿Qué camino elegiría? Con el corazón en un hilo, Alejandro se dio cuenta de que la decisión que debía tomar podría cambiar no solo su vida, sino también el destino de todos a su alrededor. ¿Y si la verdadera traición estaba aún por revelarse? Mientras la multitud mantenía la respiración, el fuego rugía y el tiempo parecía detenerse. Él sabía que la respuesta a esa pregunta podía tener consecuencias devastadoras. El caos se mantenía en la escena. Las llamas alzaban sus lenguas ardientes, y el sudor corría por la frente de Alejandro. Los gritos resonaban como ecos de desesperación, pero su mente se debatía entre la rabia y la confusión. La figura de su madre, Ana, se acercaba, llena de ceniza y miedo.
mientras un grito apremiante de don Héctor cortaba el aire. ¡Ayúdenme! Resonaba como un eco entre las llamas. Y Alejandro sintió el tirón del pasado y de su vida antes de que todo se desmoronara. ¡Aléjate de él, mamá! Bramó Alejandro, el dolor acumulándose en su pecho. Pero Ana no retrocedió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y desesperación. «Yo solo quiero», comenzó a explicar, pero su voz se ahogó en el humo. Alejandro sentía que su mundo se derrumbaba. El fuego se tragaba su sueño, y la multitud observaba, en expectativa, preguntándose qué haría. Su corazón latía desbocado, y justo en el momento en que decidió que no podía arriesgar más, un nuevo estallido resonó. Un rayo de luz destelló entre el humo. Sin aviso, una explosión sacudió el lugar, lanzando escombros al aire. El cielo se tornó negro tras el polvo y el fuego. Y entre el caos, algo emergió. Un cuerpo. Un hombre, apenas reconocible, salió de las llamas, desgastado y con un rostro de furia y dolor. Era Santiago. «Alejandro», gritó, extendiendo sus brazos, pero la desesperación en su mirada era aún más intensa. Pero no era solo él quien había sobrevivido. Detrás de él otras sombras emergían, figuras conocidas que Alejandro nunca hubiera imaginado ver en ese lugar. Su mejor amigo, Jorge, que había estado desaparecido por años, y su hermana, Valentina, cuya ausencia había marcado su vida. «¡No puede ser!», murmuró, el shock endureciendo su voz. «Tienes que escuchar», gritó Santiago, y le mostró una grabadora poco antes de que la escena se tornara aún más surrealista. «Hay algo que no sabes. Todo es parte de un plan». Las palabras salieron pesadas, como si arrastraran el eco de la verdad. Los campos, las pérdidas, los edificios, todo fue orquestado desde el principio. ¿Qué plan? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Sus amigos habían estado en la sombra, observando cada movimiento. Tu madre y Héctor están más conectados de lo que piensas. Tu vida, el fuego, todo fue una trampa. Y así, en ese instante desgarrador, el mundo de Alejandro comenzó a tambalearse aún más. ¿Podría ser cierto? Mientras el fuego crepitaba, sintió una punzada de traición. ¿Héctor era la clave atrás de todo? Pero aún más doloroso, ¿su madre había estado involucrada? «¡No, no enloquezcan!», se escuchó desganado entre la multitud. Las miradas hacia Alejandro cambiaron. Los murmullos llenaban el aire como un torbellino. «No estuvo solo en esto», continuó Santiago, su voz firme. «Cuando Ana empezó a trabajar con Héctor, no era solo una alianza de negocios. Ella sabía acerca de todo». Las palabras de Santiago suspendieron el tiempo. Las llamas ahora se sentían como una metáfora devorando toda creencia que Alejandro había sostenido. A medida que todo comenzaba a cobrar sentido, una nueva figura apareció entre los escombros. Un detective de policía que había estado tras la pista de un escándalo de corrupción en la ciudad. «¡Deténganse!», gritó con una voz firme, empujando a la multitud hacia atrás. «No hay tiempo que perder». La revelación de la conexión entre su madre y don Héctor lo dejó atónito. Miró a Ana, quien ahora estaba rodeada por miradas acusadoras y temerosas. La gente necesitaba respuestas, pero con cada instante que pasaba,
La verdad se volvía más oscura y peligrosa. Su vida ahora era un laberinto de mentiras, y las sombras del pasado estaban más cerca de lo que pensaba. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Mientras su mundo se desmoronaba entre dudas y acusaciones, el fuego y la traición lo envolvían. Ante la revelación de que todo esto era un juego, debía decidir seguir adelante y salvar su futuro, o enfrentar el dolor de su familia y descubrir la verdad detrás del horror que lo rodeaba. Con sus amigos a su lado y la multitud a la expectativa, la llama de la verdad estaba por arder. Pero estaría listo para afrontar lo que vendría. El caos se mantenía en la escena. Las llamas alzaban sus lenguas ardientes y el sudor corría por la frente de Alejandro. Los gritos resonaban como ecos de desesperación, pero su mente se debatía entre la rabia y la confusión. La figura de su madre, Ana, se acercaba, llena de ceniza y miedo, mientras un grito apremiante de don Héctor cortaba el aire. «¡Ayúdenme!» resonaba como un eco entre las llamas. Y Alejandro sintió el tirón del pasado y de su vida antes de que todo se desmoronara. «¡Aléjate de él, mamá!» bramó Alejandro. El dolor acumulándose en su pecho, pero Ana no retrocedió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y desesperación. Yo solo quiero», comenzó a explicar, pero su voz se ahogó en el humo. Alejandro sentía que su mundo se derrumbaba. El fuego se tragaba su sueño y la multitud observaba, en expectativa, preguntándose qué haría. Su corazón latía desbocado. Y justo en el momento en que decidió que no podía arriesgar más, un nuevo estallido resonó. Un rayo de luz destelló entre el humo. Sin aviso, una explosión sacudió el lugar, lanzando escombros al aire. El cielo se tornó negro tras el polvo y el fuego. Y entre el caos, algo emergió. Un cuerpo. Un hombre, apenas reconocible, salió de las llamas, desgastado y con un rostro de furia y dolor. Era Santiago. «¡Alejandro!» gritó, extendiendo sus brazos, pero la desesperación en su mirada era aún más intensa. Pero no era solo él quien había sobrevivido. Detrás de él otras sombras emergían, figuras conocidas que Alejandro nunca hubiera imaginado ver en ese lugar. Su mejor amigo, Jorge, que había estado desaparecido por años, y su hermana, Valentina, cuya ausencia había marcado su vida. «¡No puede ser!», murmuró, el shock endureciendo su voz. «¡Tienes que escuchar!», gritó. «Santiago», y le mostró una grabadora poco antes de que la escena se tornara aún más surrealista. «Hay algo que no sabes. Todo es parte de un plan». Las palabras salieron pesadas, como si arrastraran el eco de la verdad. Los campos, las pérdidas, los edificios, todo fue orquestado desde el principio. ¿Qué plan? Alejandro no podía creer lo que escuchaba. Sus amigos habían estado en la sombra, observando cada movimiento. Tu madre y Héctor están más conectados de lo que piensas. Tu vida, el fuego, todo fue una trampa. Y así, en ese instante desgarrador, el mundo de Alejandro comenzó a tambalearse aún más. ¿Podría ser cierto? Mientras el fuego crepitaba, sintió una punzada de traición. ¿Héctor era la clave atrás de todo? Pero aún más doloroso, ¿su madre había estado involucrada? ¡No! ¡No enloquezcan!, se escuchó desganado entre la multitud.
Las miradas hacia Alejandro cambiaron. Los murmullos llenaban el aire como un torbellino. No estuvo solo en esto, continuó Santiago, su voz firme. Cuando Ana empezó a trabajar con Héctor, no era solo una alianza de negocios. Ella sabía acerca de todo. Las palabras de Santiago suspendieron el tiempo. Las llamas ahora se sentían como una metáfora devorando toda creencia que Alejandro había sostenido. A medida que todo comenzaba a cobrar sentido, una nueva figura apareció entre los escombros. Un detective de policía que había estado tras la pista de un escándalo de corrupción en la ciudad. ¡Deténganse!, gritó con una voz firme, empujando a la multitud hacia atrás. No hay tiempo que perder. La revelación de la conexión entre su madre y don Héctor lo dejó atónito. Miró a Ana, quien ahora estaba rodeada por miradas acusadoras y temerosas. La gente necesitaba respuestas, pero con cada instante que pasaba, la verdad se volvía más oscura y peligrosa. Su vida ahora era un laberinto de mentiras, y las sombras del pasado estaban más cerca de lo que pensaba. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. Mientras su mundo se desmoronaba entre dudas y acusaciones, el fuego y la traición lo envolvían. Ante la revelación de que todo esto era un juego, debía decidir: seguir adelante y salvar su futuro, o enfrentar el dolor de su familia y descubrir la verdad detrás del horror que lo rodeaba. Con sus amigos a su lado y la multitud a la expectativa, la llama de la verdad estaba por arder. Pero ¿estaría listo para afrontar lo que vendría? El detective avanzó, su mirada fija en Ana. «Usted está arrestada», dijo con calma y firmeza. Las palabras, cortantes como una espada, hicieron eco en el aire. La multitud contuvo la respiración. El shock convirtió el ambiente en un silencio sepulcral. Alejandro se quedó congelado. Su madre, arrestada, no quería creerlo. No podía creerlo. Pero el peso de la verdad empezó a caer sobre él como una pesada manta. Ana, en su deseo de explicarse, intentó protestar. «No puede ser. No tengo nada que ver». Pero el detective no se movió. La multitud empezó a murmurar. El juicio de la comunidad se fraguaba en aquel instante. Alejandro sintió al mundo girar a su alrededor. Su madre era la villana, su propia madre. Las llamas rugían tras ellos. El humo se enredaba en sus pulmones. Santiago lo miró. Su rostro era un reflejo de miedo y duda. «Debes decidir, Alejandro. O le crees a ella o a nosotros». La pregunta quedó en el aire, fluyendo sin respuesta, como el sudor en su frente. Mientras la multitud comenzaba a dividirse entre quienes apoyaban a Ana y quienes querían justicia, un grito interrumpió la confusión. «¡Es un engaño!». Una mujer del fondo comenzó a avanzar hacia adelante. Su mirada ardía con furia. «Ana, tú no sabías. Fuiste tú quien llevó a don Héctor aquí». El shock se sintió como un tsunami. El rostro de Ana se descompuso, las mentiras revelándose como un castillo de naipes. «No, no es cierto», balbuceó, pero su voz era un eco débil. La multitud rugía. La confusión reinaba mientras el fuego devoraba lo que quedaba de su vida anterior. Y en ese momento, Alejandro supo que todo cambiaría. La verdad no solo ardía, también lo hacía su familia. La fulgurante traición estaba por incrustarse aún más en sus corazones, y el camino hacia adelante se volvía más incierto que nunca. ¿Quién era verdaderamente el enemigo aquí? ¿Y qué le depararía a él y a su madre lo que quedaba por venir?
La incertidumbre lo atravesó. Mientras el fuego iluminaba los secretos que habían estado ocultos demasiado tiempo, el caos se mantenía en la escena. Las llamas alzaban sus lenguas ardientes, mientras el sudor corría por la frente de Alejandro. Los gritos resonaban como ecos de desesperación, y el pánico golpeaba el aire en un denso olor a humo y ceniza. Su madre, Ana, estaba en el centro de la tormenta, rodeada por miradas acusadoras. Todo lo que había creído, toda la vida que había construido, se desmoronaba en un instante. «Ayúdame, Alejandro», suplicó Ana, extendiendo las manos. Pero sus ojos reflejaban más miedo que amor, y eso le causó un nudo en el estómago. «Tú eres la razón de este desastre», gritó. La multitud murmuraba, muchos en estado de shock, otros golpeteando su furia contra el traidor que tenían delante. La confusión se convirtió en un grito colectivo. Cada mirada sobre él pesaba como una bomba de tiempo. Santiago, su amigo de toda la vida, se acercó más, la desesperación en su rostro. «Alejandro, tienes que decidir. O la salvas o te enfrentas a la verdad». Las llamas detrás de ellos crepitaban, como si se burla de esa misma verdad inminente. «¿Qué verdad?». La voz de Alejandro sonó quebrada. «¿Todo esto es un engaño? ¿Mi madre ha estado en complicidad con Héctor desde el principio?». El estallido de las llamas se parecía a su corazón, ahora hecho trizas. «Siempre te hemos protegido de esto», Ana gritó, pero Alejandro no podía con su dolor. Los recuerdos de risas y abrazos se sentían lejanos, como un espejismo en medio del caos. «No puedo salvar a un monstruo», exclamó, apuntando hacia Héctor, que todavía yacía ahí, envuelto en humo y llamas. «Este hombre arruinó nuestras vidas». Pero entonces, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alejandro!». Era la voz de Valentina, su hermana, quien había estado desaparecida desde hacía años. Como un fantasma, apareció detrás de Santiago, su rostro marcado por la angustia. «Tienes que escucharme. No es lo que piensas». Sus palabras se perdieron en el tumulto. La multitud se había agolpado y el aire se volvió electrizante. «¿Qué es lo que sabes, Valentina? ¿También estuviste en esto?». Alejandro sintió que su corazón latía con furia y confusión, pero eso no era lo más chocante. «No es tiempo para esto. Mira», gritó Valentina, señalando. Alejandro siguió su mirada y en un instante su mundo se desvaneció. En medio del caos, una figura familiar emergía entre el humo. Era su padre, un hombre que había creído muerto desde hace años y que había sido el detonante de tantos peor momentos. «¡Papá!». Su voz se ahogó mientras corría hacia él, pero la mirada de su padre tenía un destello oscuro, más cerca de un desconocido que de un familiar. «No te acerques, hijo», dijo el hombre con una voz temblorosa pero firme. «He estado espionando a tu madre y a Héctor. La verdad es más oscura de lo que imaginas». Alejandro se congeló. Entre las llamas y el dolor, todo comenzó a encajar. El desvanecimiento de su infancia, las mentiras susurradas por su madre, las sombras que había cargado su padre. «¿Cómo puedes hacer esto?», balbuceó, la traición quemando su pecho. La multitud, ahora en silencio sepulcral, observaba en shock. La tensión se podía cortar. Las llamas rugían alrededor, pero él sentía que era el hielo el que se entrometía en sus venas. ¿Cuál es la verdad? Alejandro no podía más, y en ese instante el suelo tembló bajo sus pies. Una explosión resonó, lanzando escombros por los aires.
Alejandro se aferró a lo que quedaba de su cordura, mientras las piezas de su vida se arremolinaban en un torbellino de incertidumbre. ¡Salten!, alguien gritó, pero Alejandro no podía moverse. El fuego, la traición, su madre, su padre, todo se desvanecía en el caos. La realidad se torcía como una serpiente en el aire, y Alejandro sintió que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué camino elegiría ahora? La verdad estaba a la vista, pero el horror de la revelación era suficiente para consumirlo todo. Su vida era un laberinto de mentiras, y la huida hacia adelante no parecía tener salida. Tensó su mandíbula y preparó su corazón. Había algo más en juego, algo que nadie podía imaginar. Y en ese momento de incertidumbre, Alejandro comprendió que, a partir de aquí, todo cambiaría, pero no podía prever hacia dónde lo llevaría. El caos se mantenía en la escena. Las llamas alzaban sus lenguas ardientes, mientras el sudor corría por la frente de Alejandro. Los gritos resonaban como ecos de desesperación, y el pánico golpeaba el aire en un denso olor a humo y ceniza. Su madre Ana estaba en el centro de la tormenta, rodeada por miradas acusadoras. Todo lo que había creído, toda la vida que había construido, se desmoronaba en un instante. «¡Ayúdame, Alejandro!», suplicó Ana, extendiendo las manos. Pero sus ojos reflejaban más miedo que amor, y eso le causó un nudo en el estómago. «Tú eres la razón de este desastre», gritó. La multitud murmuraba, muchos en estado de shock, otros golpeteando su furia contra el traidor que tenían delante. La confusión se convirtió en un grito colectivo. Cada mirada sobre él pesaba como una bomba de tiempo. Santiago, su amigo de toda la vida, se acercó más. La desesperación en su rostro. «Alejandro, tienes que decidir. O la salvas o te enfrentas a la verdad». Las llamas detrás de ellos crepitaban, como si se burlaran de esa misma verdad inminente. «¿Qué verdad?», la voz de Alejandro sonó quebrada. «¿Todo esto es un engaño? ¿Mi madre ha estado en complicidad con Héctor desde el principio?». El estallido de las llamas se parecía a su corazón. «¡Ahora ha hecho tizas! Siempre te hemos protegido de esto», Ana gritó. Pero Alejandro no podía con su dolor. Los recuerdos de risas y abrazos se sentían lejanos, como un espejismo en medio del caos. «No puedo salvar a un monstruo», exclamó, apuntando hacia Héctor, que todavía yacía ahí, envuelto en humo y llamas. «Este hombre arruinó nuestras vidas». Pero entonces un grito desgarrador cortó el aire. «¡Alejandro!». Era la voz de Valentina, su hermana, quien había estado desaparecida desde hacía años. Como un fantasma, apareció detrás de Santiago, su rostro marcado por la angustia. «Tienes que escucharme. No es lo que piensas». Sus palabras se perdieron en el tumulto. La multitud se había avolpado y el aire se volvió electrizante. «¿Qué es lo que sabes, Valentina? ¿También estuviste en esto?». Alejandro sintió que su corazón latía con furia y confusión. Pero eso no era lo más chocante. «No es tiempo para esto. ¡Mira!», gritó Valentina, señalando. Alejandro siguió su mirada y en un instante su mundo se desvaneció. En medio del caos, una figura familiar emergía entre el humo. Era su padre, un hombre que había creído muerto desde hace años y que había sido el detonante de tantos peores momentos. «¡Papá!». Su voz se ahogó mientras corría hacia él. Pero la mirada de su padre tenía un destello oscuro, más cerca de un desconocido que de un familiar. «No te acerques, hijo», dijo el hombre con una voz temblorosa,
pero firme. He estado espiando a tu madre y a Héctor. La verdad es más oscura de lo que imaginas. Alejandro se congeló. Entre las llamas y el dolor, todo comenzó a encajar. El desvanecimiento de su infancia, las mentiras susurradas por su madre, las sombras que había cargado su padre. ¿Cómo puedes hacer esto?, balbuceó. La traición quemando su pecho. La multitud, ahora en silencio sepulcral, observaba en shock. La tensión se podía cortar. Las llamas rugían alrededor, pero él sentía que era el hielo el que se entrometía en sus venas. ¿Cuál es la verdad? Alejandro no podía más, y en ese instante el suelo tembló bajo sus pies. Una explosión resonó, lanzando escombros por los aires. Alejandro se aferró a lo que quedaba de su cordura, mientras las piezas de su vida se arremolinaban en un torbellino de incertidumbre. ¡Salten!, alguien gritó. Pero Alejandro no podía moverse. El fuego, la traición, su madre, su padre. Todo se desvanecía en el caos. La realidad se torcía como una serpiente en el aire, y Alejandro sintió que el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué camino elegiría ahora? La verdad estaba a la vista, pero el horror de la revelación era suficiente para consumirlo todo. Su vida era un laberinto de mentiras, y la huida hacia adelante no parecía tener salida. Tensó su mandíbula y preparó su corazón. Había algo más en juego, algo que nadie podía imaginar. Y en ese momento de incertidumbre, Alejandro comprendió que, a partir de aquí, todo cambiaría. Pero no podía prever hacia dónde lo llevaría. Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso. Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.